Buenas tardes, lectura del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, traducción de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prefacio. Entre las enseñanzas del Señor Chaitanya que se presentan en este libro y las del Señor Krishna que se ofrecen en el Bhagavad Gita, no hay diferencia alguna. Las enseñanzas del Señor Chaitanya demuestran en la práctica las enseñanzas del Señor Krishna. La instrucción final de Krishna en el Bhagavad Gita es que todos debemos entregarnos a Él. El Señor Krishna. Krishna promete hacerse cargo inmediatamente de todas las almas que se entreguen a Él. El Señor, la suprema personalidad de Dios, ya está a cargo del mantenimiento de esta creación mediante su expansión plenaria Kshirodakashaya Vishnu. Pero este mantenimiento no es directo. En cambio, cuando el Señor dice que se hace cargo de su devoto puro, lo hace realmente de manera directa. Un devoto puro es un alma que se ha entregado al Señor para siempre, como un niño está entregado a su padre o un animal a su dueño. En el proceso de entrega se requiere aceptar lo que sea favorable para el desempeño del servicio devocional. Rechazar lo que sea desfavorable para ello. 3. Creer siempre firmemente en la protección del Señor. 4. Sentir que se depende exclusivamente de la misericordia del Señor. No tener otro interés que no sea el interés del Señor. Y sexto, ser siempre manso y humilde. El Señor exige que nos entreguemos a Él siguiendo estas 6 reglas. Para los supuestos eruditos del mundo, faltos de inteligencia, las interpretaciones mal incitan a las masas a rechazar estas instrucciones. Como conclusión del capítulo 9 del Bhagavad Gita, el Señor Krishna ordena directamente: piensa siempre en mí. Sé mi devoto, adórame y ofréceme reverencia. El Señor dice que si lo hacemos así, es seguro que iremos a Él, a su morada trascendental. Pero los demonios eruditos desorientan a las masas dirigiéndolas a que se entreguen no a la personalidad de Dios, sino a la verdad impersonal, no manifiesta, eterna e innaciente. Los filósofos impersonalistas Mayavadi no aceptan que el aspecto más elevado de la verdad absoluta sea la suprema personalidad de Dios. Si alguien desea entender el sol tal y como lo es, debe ante todo mirar su resplandor, después acercarse al globo solar. Entonces, si es capaz de entrar en ese globo, puede verse cara a cara con la deidad regente del sol, Viva Swam Surya. Debido a su débil base de conocimiento, los filósofos mayavadis impersonalistas no pueden ir más allá de la refulgencia Brahman, como si solamente vieran los rayos del sol que pueden compararse con el resplandor del sol. Los Upanishads corroboran la afirmación de que hay que penetrar en la refulgencia deslumbrante del Brahman antes de poder ver el rostro verdadero de la personalidad de Dios absoluta. El Señor Chaitanya Mahaprabhu enseña, por tanto, la adoración directa del Señor Krishna, que advino como el hijo adoptivo del rey de Braj. También enseña que el lugar conocido como Vrindavan es idéntico al Señor Krishna,
porque como el Señor Krishna es la verdad absoluta, no existe diferencia entre Él y su nombre, cualidades y formas, pasatiempos, séquitos y enseres. Esta es la naturaleza absoluta de la personalidad de Dios. El Señor Chaitanya Mahaprabhu enseña además que el método de adoración que practicaban las doncellas de Braj es la forma de adoración más elevada, en la más elevada fase de la perfección. Esas doncellas, las gopis o pastorcitas de vacas, sencillamente amaban a Krishna sin afán de beneficio material ni espiritual. El Señor Chaitanya enseña también que el Srimad Bhagavatam es la exposición inmaculada del conocimiento trascendental y que la finalidad más alta de la vida humana consiste en alcanzar el amor puro por Krishna, la suprema personalidad de Dios. Las enseñanzas del Señor Chaitanya son idénticas a las que impartió el Señor Kapila, que fue quien primero expuso el Sankhya Yoga. El sistema filosófico Sankhya, ese autorizado sistema de yoga, enseña la meditación en la forma trascendental del Señor. No se puede meditar en algo vacío e impersonal. Cuando se puede meditar en la forma trascendental del Señor Vishnu, incluso sin practicar complicadas posturas. Esa meditación se llama Samadhi perfecto. El hecho de que esa clase de meditación es Samadhi perfecto se confirma al final del capítulo 6 del Bhagavad Gita, cuando el Señor Krishna dice que de todos los yogis, el más grande es aquel que constantemente piensa en el Señor en la forma de su corazón con amor y devoción. En el fondo de su corazón, perdón. Basándose en la filosofía Sankhya de Kapila Deva, de Achintya Veda Veda Tattva, que sostiene que el Señor Supremo es simultáneamente uno con su creación y diferente de ella. El Señor Chaitanya enseñó que la forma más efectiva para las masas de practicar la meditación del Sankhya Yoga es simplemente cantar el santo nombre del Señor. Enseñó que el santo nombre del Señor es la encarnación sonora del Señor, y puesto que el Señor es el todo absoluto, no hay diferencia entre sus santos nombres y su forma trascendental. De esta manera, cantando el santo nombre del Señor, podemos relacionarnos directamente con el Señor Supremo mediante la vibración sonora. A medida que practicamos el canto de esta vibración sonora, pasamos por 3 etapas de desarrollo. Aquellas en las que cometemos ofensas, aquellas en las que se eliminan dichas ofensas, y la etapa trascendental y pura, o sea, Kanista, Madhyan y Uttama. En la etapa del canto en que cometemos ofensa, puede que seamos toda clase de deseamos dicha material en Nama para, pero en la segunda nos limpiamos de toda contaminación material. Namavas. Cuando alcanzamos la etapa trascendental, logramos el nivel más codiciado, Sudanam, la etapa de amor por Dios. El Señor Chaitanya enseñó que este es el más alto grado de perfección del ser humano. La práctica del yoga está destinada esencialmente a controlar los sentidos. El principal factor de control de los sentidos es la mente, porque se le considera el sexto sentido, por lo que antes todo es necesario practicar su control, manteniéndola ocupada en el estado de conciencia de Krishna. Las actividades físicas de la mente se expresan mediante los sentidos externos, bien para la adquisición de conocimiento, los 5 sentidos como el oído, el olfato, el paladar, o bien para el funcionamiento de los sentidos de acuerdo a la voluntad, como es las piernas, los genitales, el ano, las manos, las pies.
Las actividades sutiles de la mente son pensar, sentir y desear. Las cualidades se ejecutan de acuerdo con el propio estado de conciencia, ya sea contaminado o limpio. Si tenemos la mente fija en Krishna, sus nombres, cualidades, formas, pasatiempos, séquito y enseres, todas las actividades, tanto las sutiles como las físicas, se vuelven propicias. El sistema del Bhagavad Gita para purificar la conciencia consiste en fijar la mente en Krishna, hablando de sus actividades trascendentales, limpiando su templo y yendo a su templo, viendo la hermosa forma trascendental del Señor adornada con bellos ornamentos, escuchando sus glorias trascendentales, saboreando los alimentos que se le han ofrecido al Señor, relacionándose con sus devotos, oliendo las flores y las hojas de tulasi ofrecidas al Señor, ocupándose en actividades dedicadas al Señor, enfadándose con aquellos que se muestran maliciosos hacia el Señor, etc. Nadie puede detener las actividades de la mente ni de los sentidos, pero sí pueden purificarse estas actividades mediante un cambio de conciencia. Este cambio está indicado en el Bhagavad Gita 2.39, donde Krishna le habla a Arjuna del conocimiento del yoga por el cual es posible actuar sin buscar resultados fructíferos. Oh tu hijo de Prita, cuando actúas con esta inteligencia puedes liberarte del cautiverio de las acciones. A veces el ser humano se ve restringido en cuanto a complacencia de los sentidos debido a ciertas circunstancias tales como enfermedades, etc. Pero esas restricciones son para las personas menos inteligentes, sin conocer el sistema auténtico por el cual pueden controlarse la mente y los sentidos. Los hombres poco inteligentes intentan detener por la fuerza la mente y los sentidos, pero finalmente se entregan a ellos y se ven arrastrados por las olas de la complacencia sensual. Los 8 principios del Sankhya Yoga, observar los principios regulativos, guiar las reglas prácticas, las distintas posturas del cuerpo, realizar el ejercicio de respiración, retraer los sentidos de sus objetos, etc., son para aquellos que están demasiado absortos en un concepto corporal de la vida. El hombre inteligente en estado de conciencia de Krishna no trata de impedir a la fuerza que sus sentidos actúen, sino que los emplea al servicio de Krishna. La manera de impedir que un niño juegue no es dejándolo inactivo, sino impidiéndole que cometa travesuras, ocupándole en actividades superiores. Del mismo modo, a los hombres inferiores se les recomienda la represión forzada de las actividades de los sentidos según los 8 principios del yoga presentado por Kapiladeva. Los hombres superiores, el ocuparse en las actividades superiores del proceso de la conciencia de Krishna, se apartan de un modo natural de las actividades inferiores de la existencia material. De esta manera, el Señor Chaitanya enseña la ciencia de la conciencia de Krishna. Esa ciencia es absoluta. Los áridos especuladores mentales tratan de reprimir sus apegos materiales, pero se han visto que en general la mente es demasiado fuerte como para poder controlarla y los arrastra hacia la vida sensual. La persona consciente de Krishna no corre este riesgo, por lo tanto hay que emplear la mente y los sentidos en actividades conscientes de Krishna. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu enseña la manera de llevar la práctica de este principio. Antes de que entrara en la orden de Sannyasi,
La orden de renuncia, el nombre de Chaitanya era Visvambara. La palabra Visvambara indica al que mantiene el universo entero y dirige a todas las entidades vivientes. Ese sustentador y líder advino en la forma de Sri Krishna Chaitanya para entregar a la humanidad esta sublime enseñanza. El Señor Chaitanya Mahaprabhu es el maestro ideal de las necesidades esenciales de la vida, que tiene que ver con lo espiritual. Él es quien con mayor generosidad otorga el amor puro por Krishna. Él es el receptáculo completo de toda misericordia y buena fortuna, como se confirma en el Bhagavatam, en el Bhagavad Gita y en el Mahabharata y en los Upanishads. Él es la suprema personalidad de Dios, el mismo Sri Krishna Bhagavan, y es digno de adoración por parte de toda esta era de desacuerdo. Todos pueden unirse a su movimiento de Sankirtan. Para ello no se necesita cualidad previa alguna. Por el solo hecho de seguir las enseñanzas, todos pueden convertirse en seres humanos perfectos. Si alguien tiene la fortuna de sentir atraído por el Señor Chaitanya, tendrá éxito en la misión de la vida. Con toda seguridad, dicho de otra manera, aquellos que se interesan en alcanzar una existencia espiritual pueden liberarse finalmente de las garras de la energía ilusoria Mahamaya por la gracia del Señor Chaitanya. Las enseñanzas que se ofrecen en este libro no son diferentes del Señor. El alma condicionada, absorta en el cuerpo material, engrosa la página de la historia con toda clase de actividades materiales. Las enseñanzas del Señor Chaitanya pueden ayudar a los miembros de la sociedad humana a poner fin a tan innecesarias actividades temporales y a elevarse al nivel más excelso de las actividades espirituales. Las cualidades comienzan tras liberarse del cautiverio material, las cuales comienzan tras liberarse de las actividades materiales. Estas actividades liberadas que se realizan con conciencia de Krishna constituyen la meta de la perfección humana. El falso prestigio que se adquiere intentando dominar la naturaleza material es ilusorio. Estudiando las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu, podemos adquirir un conocimiento iluminador y con este conocimiento podemos avanzar en la existencia espiritual. Todos deben sufrir o gozar los frutos de sus propias actividades. Nadie puede detener las leyes de la naturaleza material que rigen tales cosas conocidas como karma. Mientras el hombre esté ocupado en actividad fructiva, se verá frustrado con toda seguridad en la tentativa de alcanzar la máxima meta de la vida. Pero sinceramente, que comprendiendo las enseñanzas del Señor Chaitanya que se presentan en este libro, el Sri Chaitanya Charitamrita, la sociedad humana, vea una nueva luz de vida espiritual que ofrece una perspectiva de actividad más amplia al alma pura. Om Taxa, Om Taxa, Om Taxa. Esto fue escrito por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 14 de marzo de 1968, aniversario del nacimiento del Señor Chaitanya, templo de Sri Radhakrishna en Nueva York. Prólogo. El Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami es la obra principal sobre la vida y enseñanza de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu es el pionero de un gran movimiento social y religioso que comenzó en la India hace unos 500 años y que ha influido directa e indirectamente en el curso
posterior del pensamiento religioso y filosófico, no solo de la India, sino del mundo entero. Bueno, debe ser ya como 560 años, ¿verdad?, que apareció Chaitanya Mahaprabhu ahora. El hecho de que la influencia de Sri Krishna Chaitanya se haya propagado hasta tan lejos se debe en buena parte a la labor de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, traductor y comentarista de la presente obra y fundador Acharya, guía espiritual de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, conocida como ISKCON. Chaitanya Mahaprabhu es, por tanto, una figura de gran importancia histórica, pero para entender así Krishna Chaitanya no nos sirve nuestro método convencional de análisis histórico. Considerar que cada hombre es un producto de su tiempo, pues en su caso estamos tratando con una personalidad que trasciende el limitado ámbito de una situación histórica. En un momento en que en Occidente el hombre ocupaba sus inquietudes descubridoras en estudiar las escrituras del universo físico y en dar la vuelta al mundo en busca de nuevos océanos y continentes, Sri Chaitanya Mahaprabhu en Oriente iniciaba una revolución dirigida hacia una comprensión científica del conocimiento más elevado sobre la naturaleza espiritual del hombre. Las principales fuentes históricas sobre la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu son los Kadasha diarios, recogidos por Murari Gupta y Swarup Damodar Goswami. Murari Gupta, médico y compañero íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escribió detalladamente todas notas sobre los primeros 24 años del Señor Chaitanya Mahaprabhu, hasta el momento de su iniciación en la orden de renuncia, Sannyas, lo ocurrido durante el resto de los 48 años, los otros 24 años más. Chaitanya Mahaprabhu lo registró en su diario Swarup Damodar Goswami, otro de sus compañeros íntimos. El Sri Chaitanya Charitamrita se divide en 3 secciones llamadas lilas, palabra que literalmente significa pasatiempo. Son el Adi Lila, que narra el primer periodo de los pasatiempos del Señor Chaitanya, el Madhya Lila, que narra el periodo intermedio, y el Antya Lila, que narra el periodo final. Las notas de Murari Gupta forman la base del Adi Lila, y el diario de Swarup Damodar da los detalles para el Madhya Lila y Antya Lila. Los primeros 12 capítulos del Adi Lila constituyen el prefacio de toda la obra, haciendo referencia a la evidencia de las escrituras védicas. Krishna Das Kaviraj Goswami establece que Chaitanya Mahaprabhu es el avatar, encarnación de Dios para la era de Kali, la era actual que comenzó hace 5000 años y se caracteriza por el materialismo, la hipocresía y la confrontación de los seres o los individuos. El autor demuestra también que Chaitanya Mahaprabhu es idéntico al Señor Krishna y explica que desciende para otorgar la forma generosa a las almas caídas de esta degradada era amor puro por Dios, propagando el Sankirtan. Literalmente, la gloria de Dios en congregación, Sankirtan Yagna. Y de modo especial, organizando el canto público en forma masiva del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Además, Krishna Das Kaviraj Goswami revela en este
prefacio de 12 capítulos, el propósito esotérico del advenimiento a este mundo del Señor Chaitanya presenta a sus show avatar o principales devotos y ofrece un resumen de su enseñanza. En el resto del Adi Lila, en los capítulos 13 a 17, el autor narra la forma breve, breve el divino nacimiento del Señor Chaitanya y su vida hasta el momento en que entró en la vida de renuncia. En estos capítulos se incluyen los milagros que llevó a cabo durante su niñez, su vida en la escuela, su matrimonio y los primeros enfrentamientos filosóficos, así como la organización de un amplio movimiento de Sankirtan, de canto congregacional de Santo Nombre, y su desobediencia civil contra la represión del gobierno musulmán o maometano. El Madhya Lila, la más larga de las tres partes de esta obra, detalla los largos viajes de Chaitanya Mahaprabhu por toda la India como mendigo, renunciante, preceptor espiritual y místico. Durante este periodo de 6 años, Chaitanya Mahaprabhu transmite sus enseñanzas a sus principales discípulos, debate también con muchos de los más reconocidos filósofos y teólogos del tiempo, entre ellos sankaristas, budistas y maometanos o musulmanes, y los convierte a todos junto con sus muchos miles de seguidores y discípulos para que se unan a su floreciente movimiento. El autor incluye también en esta sesión un detalle narrativo de la milagrosa actividad de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el grandioso Ratha Yatra Festival de los Carros y de Jagannath Puri en Orissa. El Antya-lila está dedicado a los últimos 18 años de presencia en este mundo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que pasó prácticamente en reclusión cerca del famoso templo de Jagannath Puri. Durante estos últimos años, Sri Chaitanya Mahaprabhu se sumió en un trance cada vez más profundo de éxtasis espiritual sin paralelo en la historia de la religión y la literatura, tanto de Oriente como de Occidente. Su constante y cada vez más intensa beatitud religiosa gratificante, descrita en las narraciones de un testigo presencial como Swarup Damodar Goswami, su compañero constante durante este periodo, desafía claramente las capacidades investigativas y descriptivas de los modos psicológicos y estudiosos de fenómenos fenomenología religiosa. El señor de este gran clásico, el autor Krishnadas Kaviraj Goswami, nacido a principios del siglo XVI, fue discípulo de Raghunath Das Goswami, un seguidor íntimo de Chaitanya Mahaprabhu. Raghunath Das, renombrado santo asceta, escuchó y memorizó las actividades de Chaitanya Mahaprabhu tal como se las contó Swarup Damodar Goswami. Tras la partida de este mundo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Swarup Damodar, Raghunath Das, incapaz de soportar el dolor de la separación de quienes fueron el objeto de toda su devoción, viajó a Vrindavan con la intención de suicidarse lanzándose desde los altos de la colina de Govardhan. Sin embargo, en Vrindavan se encontró con Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami, dos de los discípulos más íntimos de Chaitanya Mahaprabhu. Ellos le convencieron de abandonar su idea de suicidarse y le animaron a que les revelara
las inspiradas actividades de los últimos años de Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj Goswami vivía también en Vrindavan en esa época y Raghunath Goswami le otorgó una comprensión completa de la vida trascendental de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En esa época ya varios eruditos y devotos contemporáneos o cuasi contemporáneos habían escrito obras biográficas sobre la vida de Sri Krishna Chaitanya, entre ellos Sri Chaitanya Charitamrita de Murari Gupta, el Chaitanya Mangala, la de Lochana Das Thakur y Chaitanya Bhagavat. Estas últimas obras, escritas por Vrindavan Das Thakur, considerado entonces la principal autoridad sobre la vida de Chaitanya Mahaprabhu, era muy respetada. Cuando compuso esa importante obra, Vrindavan Das, temeroso de que fuera demasiado voluminosa, evitó narrar de forma detallada muchos de los pasatiempos de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en particular las finales. Muy deseoso de saber de estos pasatiempos finales, los devotos de Vrindavan pidieron a Krishnadas Kaviraj Goswami, a quien respetaban como gran santo y erudito, que compusiera un libro narrando en detalle esos episodios, respondiendo a su petición y con el permiso y las bendiciones de la deidad de Madana Mohan de Vrindavan, se dispuso a escribir el Chaitanya Charitamrita, el cual, debido a su excelencia literaria y su rigor filosófico, se considera hoy la principal de las obras escritas sobre la vida y profundas enseñanzas de Sri Krishna Chaitanya. Krishnadas Kaviraj Goswami comenzó a escribir esta biografía a una edad muy avanzada y con una salud y ya muy pobre, tal como él mismo explica en uno de los pasajes de la propia obra. Soy demasiado anciano, me afecta la invalidez, me tiemblan las manos al escribir, no consigo recordar nada, ni puedo ver ni escuchar bien. Aún así, escribo, lo cual de por sí ya es algo maravilloso. El hecho de que en esas condiciones terminara la que iba a ser la más grande joya literaria de la India medieval es, sin lugar a duda, una de las maravillas de la historia de la literatura. Como ya se ha mencionado, esta traducción al inglés y los comentarios son la labor de su divina gracia Abhay Charan Avrinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el erudito y maestro de pensamientos religiosos y filosóficos de la India más eminente del mundo. El comentario de Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami se basa a su vez en dos comentarios en bengalí, uno de su guru Maharaj Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, el eminente erudito védico, maestro y santo, que predijo: llegará el tiempo en que la gente del mundo aprenderá bengalí para leer el Chaitanya Charitamrita. Y el otro, del padre de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, el pionero de la propagación de las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu en la era moderna. El propio Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada es un descendiente discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu de la Gaudiya Vaishnava y es el primer estudioso en producir de forma sistemática traducciones de las principales obras de los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su profundo conocimiento del bengalí y el sánscrito y su íntima familiaridad con los preceptos de Sri Krishna Chaitanya constituyen
una combinación perfecta que le capacita para presentar este importante clásico al mundo occidental. La soltura y la claridad con que expone los difíciles conceptos filosóficos capacitan incluso al lector que no está familiarizado con las tradiciones de la India para comprender y apreciar esta profunda y monumental obra. El, el texto completo con los comentarios presentados por eh, la firma di Bhakti Vino Book True constituye una contribución de gran importancia a la vida intelectual, cultural y espiritual del hombre contemporáneo. Los editores: Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo, Sri Chaitanya, Jayo Nityananda, Jayo Daita Chandra, Jayo Gaura Bhaktavinda.